Buenas tardes, yo soy Leandro Martínez y en esta ocasión les resumiré el capítulo 12 de nuestro libro de texto de Ciencias de los Materiales, capítulo titulado Endurecimiento por dispersión mediante las transformaciones de fase y tratamiento térmico. Comencemos. Primero veamos los objetivos de aprendizaje de este capítulo. 1. Desarrollar una expresión que describa el cambio total en energía libre durante una transformación de fase de estado sólido y la cinética de la formación de núcleos y el crecimiento que ocurre en este proceso. 2. Diseñar un tratamiento de endurecimiento por envejecimiento para una aleación apropiada. 3. Dibujar un diagrama de fases de acero bajo en carbono entre el hierro puro y la cementita. 4. Predecir las propiedades mecánicas de los aceros hipoeutectoides, eutectoides e hipereutectoides. 5. Explicar cómo se produce la martensita y describir sus estructuras y propiedades. Y 6. Exponer las relaciones que existen entre el procesamiento, la composición, las tasas de templado y el reconocimiento para controlar la microestructura de un material. Primero tenemos el endurecimiento por envejecimiento o precipitación y sus aplicaciones. El endurecimiento por envejecimiento se produce por una secuencia de transformaciones de fase que lleva a una dispersión uniforme de precipitados coherentes a nanoescala en una matriz dúctil y blanda. Una ventaja importante que nos ofrece este endurecimiento por envejecimiento es que puede usarse para incrementar la resistencia a fluencia de numerosos materiales metálicos por medio de tratamientos térmicos relativamente sencillos y sin cambiar de manera importante la densidad del material. De este modo, la relación entre resistencia y densidad de una aleación puede mejorar considerablemente mediante este procedimiento. Pero cabe destacar que una debilidad muy importante asociada con este mecanismo es que las aleaciones endurecidas por envejecimiento pueden emplearse en una escala limitada de temperaturas. Me refiero a que a temperaturas más altas, los precipitados formados inicialmente comienzan a crecer y en última instancia se disuelven si las temperaturas son demasiado altas. Formación de núcleos o nucleación. Al igual que en la solidificación, la formación de núcleos ocurre con más facilidad en superficies ya presentes en la estructura, con lo cual se reduce al mínimo el término de energía superficial. De este modo, los precipitados que se forman heterogéneamente lo hacen con mayor facilidad en límites de granos y otros efectos. Crecimiento. Por lo general, el crecimiento de precipitados se lleva a cabo por difusión de largo alcance y redistribución de átomos. Los átomos en difusión deben desprenderse de sus lugares originales y moverse por el material circundante a lo largo de los núcleos e incorporarse en la estructura cristalina del precipitado. En algunos casos, los átomos en difusión podrían estar tan apretadamente unidos dentro de una fase que el proceso de desprendimiento limita la rapidez del crecimiento. En otros casos, unir los átomos en difusión al precipitado quizás por la deformación de red limita el crecimiento. En ocasiones, este resultado provoca la formación de precipitados que tienen una relación especial con la estructura de la matriz que minimiza la deformación. Sin embargo, casi siempre el factor de control es el paso de difusión. Cinética. La rapidez total del proceso de transformación depende de la transformación de los núcleos y del crecimiento. Si están presentes más núcleos a una temperatura específica, el crecimiento se lleva a cabo desde un gran número de lugares.
y la transformación de fase se completa en un periodo más corto, a temperaturas más altas. El coeficiente de difusión es mayor. Las velocidades de crecimiento son mayores y de nuevo se espera que la transformación se complete en un tiempo más corto, suponiendo que el número igual de núcleos. La velocidad de transformación está dada por la ecuación de Arbani, que dice que esta velocidad es igual a 1 menos e elevado a la constante c por la temperatura elevado a la constante n. Constantes que van asociadas a la temperatura. Efecto de la temperatura. En muchas transformaciones de fase, el material experimenta subenfriamiento por debajo de la temperatura del equilibrio, en la que ocurren transformaciones. La velocidad de las transformaciones está influenciada por el grado de subenfriamiento. A medida que aumenta el subenfriamiento, la velocidad de formación de núcleos se incrementa debido a un aumento en la fuerza termodinámica motriz. Sin embargo, a la vez, la velocidad de crecimiento de la nueva fase disminuye debido a una difusión más lenta a temperaturas bajas. Estos cambios en la temperatura de formación y crecimientos siguen la relación de Arrhenius, que describe la velocidad de una reacción que depende de la temperatura y la energía de activación. Esta ecuación nos dice que la rapidez de crecimiento es igual a la constante A elevada a menos Q, que es la constante de energía, por elevado a la constante R, que es la constante de los gases, por la temperatura. Estructura de Windman-Manstatten. La segunda fase puede crecer de modo que ciertos planos y direcciones del precipitado sean paralelos a planos y direcciones preferidos en una matriz, lo que crea un patrón de tejido de canasta, conocido como estructura de Windman-Statten. Este mecanismo de crecimiento reduce al mínimo las energías de deformaciones y superficiales y a su vez permite mayores velocidades de crecimiento. El crecimiento de Windman-Statten produce un precipitado de aspecto característico. Cuando se produce una forma parecida a agujas, el precipitado puede estimular la nucleación de grietas, lo que reduce la ductibilidad del material. Por el contrario, algunas de estas estructuras dificultan la propagación de las grietas, una vez formadas, con lo que dan una buena tenacidad a la fractura. Ciertas aleaciones de titanio y cerámica obtienen una tenacidad de esta forma. Precipitado coherente. Incluso si se produce una distribución uniforme de precipitados, estos no pueden alterar de manera importante la estructura de una matriz circundante. En consecuencia, el precipitado bloquea el deslizamiento solo si se encuentra directamente en la trayectoria de la dislocación. Cuando se forma un precipitado coherente, los planos de átomos de estructura cristalina del precipitado están relacionados con los planos de la estructura cristalina de la matriz, o incluso son continuos en estos planos. Cuando sucede esto, se crea una disrupción extendida de la estructura cristalina de la matriz, y el movimiento de una dislocación se impide en el caso de una dislocación simplemente pase por el precipitado coherente. Un tratamiento térmico especial, por ejemplo el endurecimiento por envejecimiento, puede producir el precipitado coherente. Ahora, ¿cuál es la evolución microestructural en el endurecimiento por envejecimiento? En el paso 1 tenemos que el tratamiento por solución, la aleación se calienta primero, por encima de la temperatura de Solbus,
y se mantiene en este punto hasta que se produce una solución sólida homogénea. En este paso se disuelve el precipitado de fase y se reduce cualquier segregación microquímica presente en la aleación original. En el paso 2 tenemos el templado de esta solución. Después del paso 1, la aleación que contiene solo en su estructura se enfría rápidamente, es decir, se templa. Los átomos no tienen tiempo de difundirse o buscar nuevos espacios, por lo que, estos núcleos, por lo que se forman núcleos en estos sitios, de modo que no se forma Después del templado, la estructura es una solución sólida sobresaturada, que contiene exceso de cobre y no es estructurada en equilibrio, sino metastable. En el paso 3 tenemos que finalmente la sobresaturada se calienta a una temperatura de la temperatura de sol. A esta temperatura de envejecimiento los átomos se difunden solo en cortas distancias. Como la sobresaturada metastable, Como la sobresaturada es metastable, los átomos adicionales de cobre se difunden hacia numerosos sitios de formación de núcleos y los precipitados crecen. Los precipitados fuera del equilibrio durante este envejecimiento se forma una continua de fases de precipitados precursores antes de la formación de las fases de equilibrio. Este fenómeno es muy común en aleaciones endurecidas por precipitación. Al principio de la matriz, los átomos de cobre se concentran en los planos 100, en los planos 100 en la matriz, y producen precipitados muy delgados llamados zonas de Wiener-Princeton. A 180 grados Celsius, que es una temperatura común de envejecimiento, en el caso de numerosas aleaciones de aluminio, se requiere de un tiempo más largo para producir una resistencia óptima, pero se obtiene que algunos beneficios si se aplica a la temperatura menor. Primero, la resistencia máxima aumenta cuando disminuye la temperatura de envejecimiento. En segundo lugar, la aleación se mantiene su máxima resistencia un tiempo más prolongado. En tercer lugar, las propiedades son más uniformes. Si la aleación es envejecida durante solo 10 minutos a 260 grados, la superficie de la pieza alcanza una temperatura apropiada y se refuerza, pero el centro permanece frío y envejece solo ligeramente. El envejecimiento, ya sea a 190 o a 200 grados Celsius, se denomina envejecimiento artificial, debido a que la aleación se calienta para producir el precipitado. Algunas aleaciones son tratadas por solución y templadas envejecen a temperatura ambiente, a lo cual se conoce como envejecimiento natural. El envejecimiento natural requiere de largos periodos, a veces de varios días, para alcanzar la máxima resistencia. Los requerimientos para el endurecimiento por envejecimiento son: primero, el sistema de aleación debe presentar una solubilidad sólida, decreciente con una temperatura decreciente. 2. La matriz debe estar relativamente blanda y dúctil. Y el precipitado debe ser duro y frágil. En casi todas las aleaciones se puede endurecer por envejecimiento. El precipitado es un compuesto intermetálico frágil y duro. Requerimiento número 3. La aleación debe poder templarse. Como sabemos, algunas aleaciones no se pueden enfriar con suficiente rapidez para suprimir la provocación del precipitado. Sin embargo, el templado
puede introducir esfuerzos residuales que provocan la distorsión de la pieza. Y número 4, debe formarse un precipitado coherente. Uso de las aleaciones que pueden endurecerse por envejecimiento. No se debería seleccionar una aleación de aluminio endurecida por envejecimiento para emplearse a altas temperaturas. A temperaturas de servicio de 100 y 500 grados Celsius, las aleaciones se envejecen de manera excesiva, por lo que éstas pierden su resistencia. Arriba de 500 grados Celsius, la segunda fase vuelve a disolverse en la matriz y ni siquiera se obtiene endurecimiento por dispersión. En general, las aleaciones de aluminio que pueden endurecerse por envejecimiento están adaptadas para servicio a temperaturas cercanas al ambiente. No obstante, algunas aleaciones de magnesio pueden mantener su resistencia a 250 grados Celsius y ciertas superaleaciones de níquel resisten el exceso de envejecimiento a 1000 grados Celsius. Durante la tarea, el metal adyacente a la soldadura se calienta. La zona afectada por el calor contiene dos zonas principales. La zona de la temperatura más baja cerca del metal, base no afectada, está expuesta a temperaturas bajo la de Solbus y puede tener un exceso de envejecimiento. La zona de temperatura más alta es tratada por solución, lo cual elimina los efectos de endurecimiento por envejecimiento. Si la zona tratada por solución se enfría con lentitud, puede formarse una estable en los límites de granos que hace frágil la zona soldada. Reacción eutectoide. Los diagramas de fase de hierro y hierro 3 carbono es crucial en el procesamiento de aceros y hierros colados. Estos diagramas permiten controlar la microestructura y las propiedades de la aleación mediante la reacción eutectoide. Esta reacción forma dos fases sólidas, la ferrita y el hierro 3 carbono. La capacidad de controlar la reacción eutectoide es fundamental en procesamiento de aceros. En el diagrama, la temperatura A1 marca la ocurrencia de la reacción eutectoide, mientras que la A3 y la ACM muestran los límites de la temperatura entre la fase de austenita y las fases de ferrita y cementita. Control de la cantidad del eutectoide. Cuando cambia la composición de la aleación, también lo hace la cantidad de la segunda fase dura. Cuando el contenido de carbono del acero aumenta hacia la composición eutectoide de 0.77% de carbono, las cantidades de cementita y de perita se incrementan. Por lo tanto, se incrementa la resistencia. Este efecto de endurecimiento llega, por último, a un máximo y las propiedades se nivelan o incluso disminuyen cuando el contenido de carbono es demasiado alto. En esta tabla podemos ver el efecto que tiene el carbono en la resistencia de los aceros. Podemos observar que mientras menor cantidad de carbono, menor resistencia presentan los metales de enfriamiento lento, como la perita gruesa. Por otro lado, en los mecanismos de enfriamiento rápido pasa algo similar, que mientras menos carbono, menor será la resistencia que estos presentarán, ya sea a fluencia o a tensión. El control del tamaño del grano de la austenita. La perita crece como granos o colonias. Dentro de cada uno de estos granos, la orientación de las laminillas es idéntica y las colonias se nuclean más fácilmente en los límites de granos de granos originales de austenita.
Es posible incrementar el número de colonias de perlita si se reduce el tamaño previo de granos de austenita, por lo general mediante a temperaturas bajas para producir la austenita. La resistencia de la aleación se incrementa cuando aumenta el número de colonias de perlitas y disminuye su tamaño, lo que genera mayores obstáculos para el movimiento por dislocación, pues crea más límites entre las colonias. Control de la velocidad de enfriamiento. Cuando aumenta la velocidad de enfriamiento durante la reacción eutectoide, se reduce la distancia a la cual los átomos pueden difundirse, por lo que las laminillas producidas durante la reacción son más finas y están cercanamente espaciadas. Esto produce perlita fina y aumenta la resistencia de la aleación. Control de la temperatura de transformación. La reacción eutectoide de estado sólido es más bien lenta, y el acero puede enfriarse por debajo de la temperatura eutectoide del equilibrio antes de que comience la transformación. A menores temperaturas de transformación generan una estructura más fina y más fuerte, e influyen en el tiempo necesario para la transformación, y hasta pueden alterar la distribución de fases. La reacción martensítica y el revenido. La martensita es una fase que se forma como resultado de una transformación del estado sólido sin difusión. Esta transformación no hay difusión y por lo tanto no sigue la cinética de transformación de Abrami. La rapidez del crecimiento en la transformación de martensita es tan alta que la formación de núcleos se convierte en el paso de control. Por ejemplo, el cobalto se transforma a una estructura cristalina de cúbica centrada en la cara en una CH mediante un ligero cambio en las ubicaciones atómicas que altera la secuencia de apilamiento de los planos compactos. Como la reacción no depende de la difusión, la reacción de martensita es una transformación atérmica, es decir, depende solo de la temperatura, no del tiempo. La martensita en aceros. En aceros con bajo contenido de carbono, la austenita se transforma en una estructura martensítica sobresaturada, fuera del equilibrio de la temple. En aceros con alto contenido de carbono, la transformación de austenita a martensita ocurre en una estructura tetragonal centrada en el cuerpo. La rapidez del enfriamiento desde la región austenítica evita la formación de otras fases. La cantidad de martensita aumenta a medida que disminuye la temperatura. Y a temperaturas por debajo de la temperatura de terminación de la martensita, el acero consiste completamente en martensita. Durante la transformación no hay disfunción significativa y la composición de la martensita es igual a la de la austenita original. El temple es un tratamiento térmico que se utiliza para producir estructuras de martensita en aceros y evitar la formación de otras fases. El revenido de la martensita en el acero. Como dijimos anteriormente, la martensita no es una fase en equilibrio. Esta es la razón por la que no aparece en el diagrama de hierro y cementita. Cuando la martensita en un acero se calienta por debajo de la temperatura eutectoide, las fases termodinámicamente estables de hierro y la cementita se precipitan. Este proceso se denomina revenido. La descomposición de la martensita en aceros provoca que la resistencia y la dureza del acero se reduzca. Al mismo tiempo, mejora las propiedades de ductibilidad y resistencia al impacto.
La martensita en otros sistemas. La formación de martensita no se limita al sistema de hierro y carbono. Este fenómeno también puede ocurrir en otros sistemas de aleaciones, como lo son los aceros inoxidables, aceros de baja aleación, aleaciones de titanio, de níquel y cobalto. La martensita puede formarse a partir de una estructura cristalina inicial, mediante un enfriamiento rápido o una deformación plástica. La transformación de martensítica en estos sistemas puede tener lugar por diferentes mecanismos, como la difusión de átomos, la reordenación de átomos dentro de la red cristalina o la nucleación y crecimiento de nuevas fases. Las aleaciones con memoria de forma, o aleaciones AMF. El efecto de memoria de una forma es una propiedad única que tienen las aleaciones que son sometidas a reacción martensítica. Estas aleaciones pueden ser procesadas por medio de un tratamiento termomecánico de alta tecnología para producir una estructura martensítica. Al final del proceso de tratamiento, el material se deforma en una forma predeterminada, por lo que el metal se puede deformar en una forma, pero cuando se incrementa la temperatura, el metal vuelve a su forma original. Los frenos de ortodoncia, los filtros de coágulos, los motores, las monturas para lentes, así como los activadores para sistemas inteligentes, se han perfeccionado con base en el empleo de estos materiales. Y se han inventado aletas que cambian la dirección de la corriente del viento, que dependen de la temperatura para aplicarlas en acondicionamiento de aire. Esto fue todo en el capítulo 12. Muchas gracias por su atención. Yo fui Leandro Martínez.